Bueno, mi charla va a ser una charla enfocada en algo que por ahí no es el eje de nuestras cervezas, porque estamos más acostumbrados a lúpulos norteamericanos. En general, las IPAs que nos gustan son más americanas que inglesas, y no hay problema, porque el viaje de formación que tuve la suerte de hacer en Alemania con Mario, al fin y al cabo toca conceptos que son aplicables a un 5 o a un amarillo, y por ahí yo voy a hacer más hincapié en la German Pils y en lúpulos más alemanes, y no hay ningún problema, porque los conceptos son extrapolables. Pero lo que quiero decir es que al final de la charla sepan que es a propósito que la charla fue muy alemanota, porque es un recuento de un viaje, es una transmisión de conceptos aislados. El viaje me podía quedar un montón de meses, lo que pasa es que mi familia no estaba de acuerdo, yo me quedaba 10 meses, pero 2 igual estaba muy bien, y era un salpicado de temas para mí excesivo, y sobre eso logré recabar una parte de la información, la otra se me escapó, y sobre eso logré armar 20 diapositivas para no aburrir a nadie, porque somos 7 los que tenemos que hablar. Así que mi charla es un poco alemanota, un poco resumida y un poco salpicada, todo eso. Aparte ya ven que el nombre es un nombre que no dice nada. Les voy a contar algunas novedades que por lo menos para mí eran novedades. Bueno, esto es Hallertau, es la zona de la colita de abajo de Alemania, que viene a ser entre Múnich y Nuremberg. Unos 40 kilómetros al norte de Múnich arranca la ciudad de Freising. Acá es donde está... acá es donde está Weihenstephan, la famosa universidad técnica de Múnich, y también la famosa cervecería, que es la más vieja del mundo, que todavía está en producción, desde el año 1041 que está en producción. Nosotros en Bolsón estamos muy orgullosos porque la primera cervecería del país es nuestra, pero no es de 1041, es de 1986 o 87. Pero bueno, en realidad la que está en producción hoy es Bless, porque es la segunda del país y desde el 89 y sigue en producción. Pero no importa. La cosa es que acá está Weihenstephan y por acá arriba está Nuremberg, y acá son 18 municipios del tamaño de Bolsón, pero con muchas más hectáreas que Bolsón, y esta es la zona productora de lúpulo más grande del mundo. Son 15.000 hectáreas, les cuento que acá en Bolsón tenemos 141 y ellos tienen 15.000. Pero sin embargo hay cosas bastante parecidas entre Alemania y nosotros, porque las chacras de acá son todas chicas, son todas chacras de 10, 12, 15, 18 hectáreas. El que tiene 50 es un animal, y acá en Bolsón es lo mismo. Son chacras de 10, 12, 15 y hay uno que tiene 50. Pero el tamaño es parecido y el método de cultivo es bastante parecido. Esta gente tiene bastante poca cultura de uso de agroquímicos, tiene bastante cultura de movimiento de suelo, lo mueven el suelo para acá y para allá y aumentan la mineralización de la materia orgánica a fuerza de arado y arado y arado. Una gran diferencia con nosotros es que no riegan. Nosotros acá en Bolsón no podemos producir lúpulo en secano porque estamos en estación seca. Y ellos, en cambio, tienen lluvia pareja todo el año, el clima acá es medio parecido al de la región pampeana, entonces no riegan. Igual los más evolucionados y los que más invirtieron tienen sistema de goteo, porque cuando toca seco las rinde poco, entonces al final el sistema de riego es como la obra social. Es bueno tenerla y usarla cuando la necesitas. Así que, y bueno, y con Mario recorrimos de estos 18 municipios unos 11 más que nada. Acá, en este pueblito, que se pronuncia Boensach, ahí está el Instituto Hübel, de donde salió la variedad Hübel Melon y todas esas variedades, y la verdad que para mí era como para mis hijas entrar al mundo del juguete, porque acá hay una chacra experimental que tiene de todo, y de acá salen todas las variedades de Alemania. Bueno, algo lindo de Hallertau es que todo es de lúpulo. Lo primero que nos pasó con Mario cuando nos bajamos del avión es que necesitábamos ir al baño. Y hasta los baños son de lúpulo en Hallertau. Es muy interesante, además de que no hace falta que les cuente que es todo muy prolijo, todo muy lindo. Bueno, y esto es una típica chacra de lúpulo, son muy bellas, tienen lúpulo por todos lados, y las construcciones, esto es una típica construcción de Alemania, y la mayoría son todas así. Y en el patio central, acá había armado una carpita porque había un evento, pero en general, en esta linda arquitectura están los galpones, los tractores desarmados, y todas las chacras son una U con un patio central en donde está todo el fierrería. En Bolsón son un poco distintas. Bueno, y también esta es una típica chacra de lúpulo en Hallertau. Los alemanes no suelen tener problemas de infraestructura. Cuando tienen que poner tensores, ponen tensores, y cuando tienen que poner un esquinero, hacen eso. Y el paisaje es muy lindo, muy ondulado.
Lo primero que me llamó la atención de Hallertau son los tallos. Esa es mi mano, es un tamaño más o menos normal y la verdad que es impresionante. Los tallos eran como mi dedo gordo y acá no tanto. Acá la variedad Spalt tiene un tallo medio cojudo, la Victoria también. Lo demás es más normal, es más parecido a estos tallos de acá. Pero bueno, la verdad que era impactante. Y otra cosa que me pareció impactante de Alemania fue visitar... Upa. Muy bien, no hay problema. Esto estaba todo programado. Cada charla tiene un evento que se dispara cuando hay un poco de bajón emocional en el público. La charla 2 no saben lo que tiene, es tremendo. Por las dudas está pensé. Bueno, había un productor de lúpulo en Hallertau que tenía un montón de hectáreas, era este animal que tenía como 50 hectáreas y yo estaba fascinado porque tenía la máxima tecnología que alguna vez yo había visto en la parte de secaderos. El lúpulo es un cultivo industrial, no solamente termina en el campo, necesita mucha infraestructura y este productor tenía de todo. Y entonces en un inglés medio alemanizado me decía, "How are you, Bernard? Are you happy?" Y yo estaba muy happy. Y el tipo me dice, "¿Cómo estás?" Y le digo, "Yo siento que estoy en el cielo." Me dice, "¿La qué?" Y le digo, el heaven. Y me dice, "Ah, heaven." Y me señala que queda para allá. Y le digo, "No, para el mío queda para allá." Y me dice, no. Heaven, Himmel en alemán. Y me señalaba. Y le digo, no le quise discutir, era el dueño de casa. Y le digo, "Me parece que está arriba." No, está para allá. Y me mira el ingeniero agrónomo que me había sacado a pasear de la compañía Barjas, que es la lupulera más grande del mundo, que me recibieron, me sacaron a pasear por las chacras. Y el ingeniero agrónomo me guiña el ojo y me dice, "No, hacele caso, caminá para allá." Y entonces caminé para allá y me encontré con esto, que quiere decir el cielo del lúpulo. Hofen es lúpulo y bueno, el cielo del lúpulo. Y encontré esta hermosa caminito no sé de qué material, pero de galvanizado. Y subí por el cielo, era largo, y al fondo estaba este mangrullo, y subí por el cielo del lúpulo. Claro, el flaco tenía un deck elevado a 7 metros de altura, en donde invitaba a sus visitantes a tomar una cerveza y me decía, "Ve, este es el cielo." Así que esa fue una de las cosas lindas de Hallertau. Y todas las chacras tenían sorpresas y cosas por el estilo. Fue un viaje de trabajo, la pasamos tremendo. Bueno, así se veía, porque además el tipo que tenía 16 variedades se había preocupado porque todas las parcelas terminen como si fuera con un último surco tocando el Hoffenhimmel. Entonces vos desde la terraza podías arrancar las flores y encima era época de cosecha. Podías tocar las flores de todas sus variedades y el paisaje era así, horrible. Bueno, Hallertau es una zona que por un lado tiene empresas muy viejas. Barjas no se lee nada, pero por acá dice fundada en 1794, así que hace unos días que hacen lúpulo estos chicos. Y hoy Barjas no es una empresa, es un grupo de empresas. Está presente en Australia, en Reino Unido, en China, y bueno, y en Estados Unidos por supuesto, y en Hallertau por supuesto. Este es el lugar de acopio de fardos de lúpulo. Y por otro lado es muy nuevo, porque Barjas tiene el último equipamiento en procesamiento de lúpulo. Esta es una de las chacras que provee a Barjas. Imagínense, el techo todo es todo con un sentido. El uso de la energía fue algo impactante de Hallertau. Los tipos están muy preocupados por el tema de energía y entonces todos los techos son así. Esta es una cosechadora de lúpulo. La cosechadora de lúpulo más nueva que hay en Argentina es la que tiene Quilmes. ¿De qué año es, Alfo? ¿Del 2000? 94. Ah, bueno, del 94 es una Dauenhauer, que es un maquinón. Y la cosechadora más nueva que tenemos en el bolsón es del 90, que es una máquina de la ex Checoslovaquia. Y los alemanes tenían mucha máquina, modelo 2017. A mí esta está sin estrenar. Es una Wolf, que como, no sé, no me quiero meter en territorio de ustedes, pero me parece que es como un equipo GEA. Si habláramos de algo para hacer cerveza, y bueno, y esto es un caño. Y la fábrica Wolf, que por supuesto está enclavada en el medio de Hallertau y fabrica cosechadoras para todo el mundo, y la pude visitar, nos contaban que ellos venden 5 cosechadoras por año, y los últimos 2 años vendieron 30 por año, porque el lúpulo le está yendo bien en todo el mundo, parece. Y los alemanes le atribuyen gran parte al craft, que también les pasa, que la demanda aumenta. Si bien ellos no son unos fanáticos de la IPA,
si les crece la proporción de la German Pils, usan más lúpulo que si en cambio crece la Weizenbier. Bueno, dos cosechadoras en paralelo, dos Wolf, una tecnología, desde el punto de vista mecánico, la misma tecnología que nosotros, con algunas pequeñas modificaciones, pero los principios mecánicos para separar el lúpulo y limpiarlo son los mismos. Pero cuando andan bien los 315 rulemanes, es mejor que lo que nos pasa a nosotros. Bueno, a este muchacho lo conocen, que está acá, y estaba contento porque este era un viejito que nos contaba que él está contento con todos los sensores de humedad, todo, pero él dice, esta es mi cosecha 52 y yo rompo el cono y te digo cuando está listo y ahí apago el secadero. Pero por otro lado nos contaba este señor que estaba muy contento con las variedades nuevas. Es como que por un lado era un conservador y por otro lado se abría a las variedades. Me parece que en este momento, ¿vos te acordás, Leo? Era Ariana, Calista o Monroe, una de esas variedades, ¿no? Monroe. Ah, claro, Marilyn Monroe, pues es una variedad que tiene notas rojas. Y él estaba muy contento. Por un lado era, yo soy de la vieja guardia. Y por otro lado decía, no, que las variedades nuevas están muy, muy bien. Bueno, y donde sí me caí de espalda y dije, no, bueno, acá es distinto. Porque el lúpulo a campo en Alemania está muy bien. Y nosotros mañana a la mañana que vamos a ir a visitar una chacra de lúpulo, están todos invitados, después les paso la dirección y todo. Mañana vamos a ver cosecha de lúpulo. Y las plantaciones que vamos a ver mañana, elegí una chacra que está potente, potente, potente. Y no es de lúpulo de la Patagonia. Es de unos amigos que hacen muy buen lúpulo y como es una chacra que nunca invitamos y queda a 1 kilómetro, después les paso bueno, y las plantas están muy buenas, pero la tecnología de secado de los alemanes es impresionante. Esto es un llenador automático de lúpulo, nosotros lo llenamos con alma, corazón y vida y ellos lo llenan con un robot. Y acá está llenito, todo perfecto, parejo, no quedó más apelmazado ni en un lado ni en otro. Esto es también, acá se ve dónde está. No, acá no se ve. Este equipamiento no es Wolf, pero sin embargo, sí, perdón, acá está. Geisenfeld es uno de los 18 municipios que les contaba. Y esto es un acondicionador de aire hecho por Wolf para lúpulo. Nosotros cuando secamos el lúpulo, hecho mal y pronto, le tiramos aire caliente. Y ahora vamos a medir humedad porque me compré los últimos sensores de humedad para lúpulo de Alemania, me los compré y los traje, pero eso es todo. Después va a haber que mirar un monitor y ver cuándo apagar. Lo de ellos es todo automático. Cuando ellos terminan de secar el lúpulo, el secadero cambia de fase y empieza a hacer otra cosa. Deja de ser un secador de lúpulo y pasa a ser un mojador de lúpulo, porque le inyectan aire humidificado. Porque ellos seguramente cuando secan hacen lo mismo que nosotros, lo bajan de 79 puntos de humedad como viene el campo, lo bajan a 8 y medio, 9, pero después lo llevan a 10 clavado. Y nosotros cuando apagamos el secadero hacemos lo que podemos. Tratamos de no terminar en 12 porque se nos pueden llegar a prender fuego los fardos que se hacen autoignición y entonces nos concentramos mucho. Te rompí el pasador de diapositiva, ¿no? Nos concentramos mucho en bajar por abajo de 10, pero los alemanes se concentran en terminar en 10 clavado. Así que tienen tecnología que nosotros no tenemos. Estos son las partes traseras de los aires acondicionados de este equipamiento que vimos antes con el PLC. Esto es más sencillo. Esto es un software hecho por los alemanes para lúpulo con estas consolas en donde conectan unos sensores. Esto está partido, es una foto partida. Acá está el sensor de humedad y el de temperatura, que son para lúpulo, o sea que sin aire saturado trabajan muy bien. Y esto sí, porque traerme el equipamiento era un poco grande y en Ezeiza iba a tener algunos problemas, pero esto era más fácil. Es un software en un CD y unos sensores, y lo más complicado de todo eran estos que te vienen con 10 metros de cable. Pero los compré, me junté con este viejito que es el programador que hace el software para lúpulo y me vendió todos estos rollos que están acá, y cuando pasé por Ezeiza me dijo que pasara, que no entendía nada de lo que le estaba explicando. Así que esto es acá, este es el escritorio de la chacra, y estos son los sensores que ya los tenemos acá y esperamos poder secar el lúpulo con un poco más de precisión. Esta es una chacra de lúpulo, y lo que les quería contar acá es que los tipos, por ejemplo, los lupuleros alemanes no usan hilo, usan alambre. Es un alambre bien finito, súper oxidable, cosa de que después lo descartan. Y los tipos al final de que vienen las plantas del campo que son estas que están acá, y la planta lo que hace es separar el tallo por un lado, la hoja por el otro y la flor por el otro. Mañana lo vamos a ver en vivo y en directo. Bueno, ellos después tienen un chopper, una picadora, pican todo, lo tiran acá. Todos los productores de lúpulo de Alemania son miembros de la cooperativa, y son 1000, y la cooperativa es potente. La cooperativa
se junta con el ministro de Agricultura y definen las políticas de lúpulo, en todo sentido, laborales, de calidad, normativa ambiental, etc. La cooperativa 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, le tira a los productores este gran contenedor, todo el picado de guías va acá, después se los pasa a buscar, se los lleva y al rato esto es biogás. O sea, son unos evolucionados totales. Y otra cosa que me impactó, este es un pueblito. ¿Qué pueblito era este, Mario? Pfaffenhofen, uno de los 18 municipios de ahí de Hallertau, y esta es la cervecería Müller-Bra, cervecería del Molino, y los tipos, por estos caños, le compran a la usina termoeléctrica del pueblito de Pfaffenhofen, le compran el agua caliente, porque la usina usa agua para enfriar sus motores, y los tipos instalaron 2 kilómetros de tubería y le compran el agua caliente para que los otros no descarten agua caliente al ambiente y para que la cervecería arranque sus procesos con agua a 82 grados. Me pareció fascinante. Bueno, y esta es otra cervecería. Esto es una chacra que me dijo, sí, tenemos un equipito para hacer alguna que otra cerveza. Esta es una de las personas que yo conocí que más sabía de lúpulo en el mundo. Un alemán que trabaja para la cooperativa en la parte de investigación de lúpulo y que me facilitó muchos de los gráficos que van a ver y que van a ver en la revista Somos Cerveceros, que ahí cuando al final del artículo que escribí, el artículo que escribí es un resumen de esta charla, así que no hace falta que tomen mucha nota. Pero bueno, este señor, Florian Schulz, creo que ahí en el artículo le agradecí, está el mail creo de él, sabe todo lo que queramos de lúpulo y es un genio, y este es el maestro cervecero de Müller-Bra. Bueno, visitamos otro lugar un poco más alejado de Spalt, un poco más alejado de Hallertau, que es este pueblito, que es muy interesante porque para mí es significativo porque la variedad primera que llegó a la Argentina fue la variedad de Spalt. Y antes de ir a Alemania yo pronunciaba Spalt, pero ahora me hago el alemán y digo Spalt. Bueno, y en el pueblito de Spalt, cuando vos entrás, hay un arco que dice: no hay ningún habitante de este pueblo que no tenga o haya tenido relación con la producción de lúpulo. Me pareció fascinante. Y además es un pueblo muy interesante porque la última cervecería municipal que queda en Alemania es la cerveza Spalt. Y el intendente, cuando asume, le avisan que es el director ejecutivo de la cervecería. Y es el único pueblo de Alemania, de lo que yo conozco y de lo que leí, que vos pedís una cerveza en cualquiera de los bares y hay una Spalt, no hay otra marca. Y además es todo muy cuadrado, o es una Dunkel, o es una Jefe, o una Helles, o una Dunkel, o una Weissbier, o una German Pils. Y no hay otra cosa. Eso es lo que hay para tomar. Que no está nada mal, pero no hay IPA. Bueno, y esta es la cooperativa, la parte de acopio de Spalt, y esto me gustó. Para esta foto se la tengo que pasar a algún artesano de Bolsón para hacer banquitos de luz. Está lindo. Bueno, y en Spalt es peor que Hallertau. Todo es de lúpulo. Yo quería comprar un adorno para casa, era todo con lúpulo. Todo. Aparte, carísimo, le voy a comprar esto. Prefiero comprarle una remera a mi esposa. Lúpulo, le traigo esto, me lo tiro por la casa. Bueno, no importa. Los techos estaban todos decorados con lúpulo. Bueno, en esta chacra laburé. En 60 días hubo un día que trabajé, porque nos recibió una familia y claro, yo estaba con las manitos en los bolsillos y le dije: pará, estás cosechando, vamos a cosechar. Y estuvo lindo este día. Compartimos, fuimos parte de los cosecheros, pasamos a la casa a comer con ellos y fue muy, muy compartido, quizá no a un nivel tan técnico de laboratorio, sino a un nivel bastante parecido a lo que vivimos acá normalmente en esta época. Les cuento que antes de ayer empezó la cosecha de lúpulo, así que todo va muy bien. Y mañana cuando vayamos a la chacra, creo que ya va a haber lúpulo seco, porque si hacíamos visita a chacra, por ejemplo, ayer a la tarde, teníamos lúpulo húmedo, empezaba el secado. Y también visité la Universidad Weinstefan, interesante, los tipos tienen un equipito Caspar Schulz de 40 litros que le hizo Caspar Schulz para la universidad. Es todo a vapor. Batch final, 40 litros. Esta es la sala de trabajos prácticos de la universidad en Alemania. Ahí está, un equipito bastante interesante, con micromaltería, o sea que los alumnos en cada trabajo práctico se maltean lo que van a usar y después elaboran. Y esta es la cervecería más vieja del mundo en producción. Este muchacho que está acá es Castellani, lo conocen, anda por ahí. Y si bien es la más vieja del mundo, tiene un PLC destacable. Y ahora vamos a hablar de algunas estadísticas y a veces
las estadísticas no son oficiales, se construyen hablando con muchos de ustedes, hablando con los chicos de Maltear, hablando con la gente de Fermentis, del Alemán, o hablando con muchos de ustedes. Y como todas estas charlas no hay coincidencia plena. Entonces yo tengo mis estadísticas como productor y procesador y comercializador de lúpulo. Todos tenemos un amigo que labura en Quilmes y que nos pasa algún dato. Y después hay algunas cervecerías de mayor volumen que por ahí pueden tirar un poco más de estadísticas, sobre todo las marplatensas. Y después todos tiran un número y algunos coinciden, todos coincidimos en que hay una tasa de crecimiento y todos coincidimos en que es impresionante el volumen, pero las estadísticas que voy a tirar ahora son una síntesis sin ningún tratamiento estadístico de cosas que quizás no coincidan con las que pueden tener ustedes, pero están más o menos consensuadas con Maltear, con Fermentis. Cada uno de los que proveemos algo para el sector creemos que tenemos tal cuota de mercado, y por ahí no es así, por ahí tenemos 10 puntos menos, 10 puntos más. Nosotros, por ejemplo, como Chacra, creemos que abastecemos más o menos el 55% del lúpulo nacional, y podemos estar equivocados. Entonces, estas estadísticas son discutibles, pero tienen mucho esmero sin ser las oficiales, ¿no? Bueno, el mundo disminuyó su consumo de cerveza en el último año, y acá les voy a aclarar que mucha estadística numérica bien precisa la saqué del informe Bart-Haas. Si se meten en internet, el informe de lúpulo más completo que existe es el informe Bart-Haas, y ahí tenés estadísticas de consumo de cerveza y consumo de lúpulo de todos los países del mundo histórico. Y son discutibles, los muchachos de Bart-Haas tienen asesores en todos los países, pero las estadísticas pueden fallar. Y lo más raro del caso es que el que les informa las estadísticas de Argentina soy yo, así que es todo un ciclo raro. Pero bueno, a nivel mundial seguro que tienen un dato muy preciso. El consumo de cerveza en el mundo bajó porque Estados Unidos bajó, porque Rusia bajó, porque China bajó y porque Brasil bajó. Por el contrario, Latinoamérica se incrementó y Alemania se mantuvo. En Alemania todo se mantiene, todo se mantiene. y acá es discutible, a veces lo hablábamos con vos, Leo, de que el consumo de cerveza en Argentina se incrementó, y eso es lo que dice el informe Bart-Haas, puede ser o puede no ser, pero en Argentina el consumo creció un X%. Yo puse 3, pero podemos no estar de acuerdo. Ese 3 es sacado del informe Bart-Haas, que dijo que en el año pasado nos tomamos 1.560 millones de litros y el año siguiente, o sea el pasado, porque el anterior que les dije es el antepasado, nos tomamos 1.620 millones de litros. Es discutible, son estadísticas que le pasa a InBev, etc. Pero a mí lo que me interesaba hablar no es de cerveza industrial, sino de qué pasó con la cerveza en Argentina. Bueno, la industrial creció, esto es lo que dice el informe Bart-Haas, y la artesanal creció, y este es el dato más interesante para contarles. ¿Cómo se construye ese dato? Hablando con Laleman, con Fermentis, con Maltear, con Boan y con tantos otros que dicen, mirá, a mí las ventas me crecieron 55, a mí 48, a mí tanto, a Lúpulo de la Patagonia tanto, y bueno, no importa, podemos estar de acuerdo o no, pero la cosa es que en el mundo se toma menos cerveza y en Argentina se toma mucha más cerveza artesanal, y a una tasa de crecimiento interanual impresionante. Será del 40, será del 50, pero bueno, esta es una estadística propia y me hago cargo. Hablemos de lúpulo en Argentina. Nosotros le hemos proveído, o como se diga, al sector, provisto, gracias. Le hemos provisto al sector unas 40 y pico de toneladas, y otras chacras en suma habrán provisto otras 40 y pico de toneladas, y el lúpulo que entró de afuera por estadísticas de aduana suma unas 70 y pico u 80 y pico de toneladas, mucho Hofsteiner, mucho YCH y un poquito de Bart-Haas. Hay lúpulos importados que se meten y hay otros lúpulos que entran por una vía un poco más tenebrosa, y esas no están en estadística de aduana, pero yo sé que entra. Y está bien, porque todos los que viajamos nos traemos un paquete de 5 o algo. Algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia. Pero bueno, hemos consumido en Argentina unas 90 toneladas de lúpulo el año pasado, unas 190 toneladas de lúpulo los artesanales. Esa es mi estadística y puede ser discutible. ¿Qué le pasó al mundo? El año pasado el mundo hizo un pico, no récord histórico, porque había hecho un pico histórico en la década del 70, con casi 60.000 hectáreas de lúpulo, pero el año pasado fue un pico de superficie plantada de los últimos 30 años. Así que en este momento en el mundo hay muchas hectáreas de lúpulo. Les recuerdo que de estas 56.000 nosotros tenemos 141 acá en Bolsón, ojo. Ven que las construcciones son todas iguales. Bueno, y Hallertau es así, todo lindo.
Y Estados Unidos, sobre todo, fue el responsable. Estados Unidos el año pasado se transformó en primer productor mundial, incrementó de 16.000 hectáreas a 18.000 de un viaje. Dijeron, che, pongamos más citra. Dale, y pusieron 1.000 hectáreas más de citra, y nosotros dijimos, pongamos más Victoria, y pusimos 1 hectárea más de Victoria. Alemania también se incrementó, pero Estados Unidos le sacó el podio. Tenían creo que 16.000 y 15.000, y ahora Estados Unidos tiene 18.000 y Alemania está con 16.000 y pico. Sobre todo Estados Unidos produce en el noroeste, esto es el estado de Washington, más abajo está Oregon y más acá está Idaho. Y si bien hay lúpulo por todos lados, hoy norte de California, North Carolina, toda la historia, acá se producen las 17.000 y pico hectáreas de lúpulo, y en el caso de Alemania esto es Hallertau. Y por acá está Spalt y por acá está Tettnang en el límite con Suiza, que también tuvimos la suerte de visitar y conocer. Y estas son dos variedades que los tienen muy orgullosos a los alemanes, junto con Monroe, que era el cono que estaba rompiendo el viejito. Y ahora hablemos un poco más de la parte aburrida, más numérica. ¿Qué le pasó al mundo en los últimos 50 años? Bueno, las cervezas cada vez tienen menos IBU, ¿pero por qué? Bueno, porque esto refiere a la estadística general, y la cerveza industrial explica gran parte del consumo mundial de cerveza, y las cervezas son cada vez más agüita. Y otra cosa que pasó es que cada vez hubo más eficiencia, porque antes las cocciones duraban 3 horas, ahora duran 1 hora, a veces un poco más. Hay más eficiencia, hay mejor equipamiento y los gramos de alfa por hectolitro son cada vez menos. Entonces el mundo cada vez usa menos gramos de alfa porque las cervezas son con menos IBUs, porque la toman desde más temprano, etc. Y sin embargo el mundo va creciendo y seguimos chupando cada vez más cerveza, aunque el anteaño pasado disminuyó un 0,2 con respecto al año pasado. Pero lo que yo quería contarles era esto. ¿Cuáles son las cervezas más agüitas del mundo? Estas. ¿Y cuáles son las cervezas más agüitas después? Las norteamericanas. ¿Y cuáles son las más lupuladas? Las norteamericanas. ¿Está? O sea, los norteamericanos saben hacer cerveza muy lupulada, no es ninguna novedad, y también saben hacer Budweiser, no es ninguna novedad. En el medio está todo lo demás. Tengan en cuenta que acá estamos hablando... Si decimos que un isoalfa ácido es por 1 miligramo de isoalfa ácido por litro es un IBU, eso es mitad verdad, mitad mentira, pero quedémonos con esa idea por ahora. Estamos hablando de que las cervezas craft son de 25 IBU y acá no están entrando las IPAs, o están entrando como promedio. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de cosas más técnicas. Hasta acá era un cuento, no sé, un relato de viaje, qué sé yo. Bueno, vamos al grano. Esta ya la vieron, el lúpulo tiene 3 componentes. Mario nos va a hablar después del santumol, que pertenece un poquito a esto y un poquito a esto. Él nos va a explicar bien por qué es más resina o por qué es más polifenol. Y yo muchas veces hablé sobre los aceites porque me gusta contar sobre lo que hemos investigado sobre los monoterpenos y los esquiterpenos. Y hoy me voy a concentrar un poco más en las resinas, porque si no queda como que, listo, 1 miligramo de isoalfa ácido por litro es un IBU y ya. Y hay mucho más para contar, sobre todo cuando uno va por Alemania. Porque, ¿qué pasa? Los alemanes defienden a muerte sus lúpulos nobles. Y los lúpulos nobles se comportan muy distinto a un Zeus o a un Galena, que es algo que normalmente usamos para dar IBUs. Porque además de alfa tienen otras cosas. Y eso es sobre lo que les voy a hablar. Bueno, este es un cono de lúpulo y acá es donde está lo más importante, que son lo que vulgarmente llamamos lupulina. Ahí hay mucho aceite y mucha resina, y los polifenoles no necesariamente están concentrados acá. Los polifenoles están concentrados también en la parte vegetal. Por eso es que para los que usan pellets T45 o Cryo Hops, usan un lúpulo concentrado, pero disminuye la carga de polifenoles, porque esos lúpulos tienen disminuida la parte de materia vegetal. Bueno, primer sorteo del día, tengo premios para el auditorio. Este gráfico lo que dice es que cuando yo agrego lúpulo en minuto 0, pasan algunas cosas. La verde es la de qué le pasa a los... cómo es la concentración de los isoalfa ácidos en el mosto hirviendo. La celeste es la de los alfa ácidos. Perdón, la roja es la de los isoalfa ácidos. La celeste es la de los alfa ácidos, que obvio al principio están en solución y después disminuyen. Ustedes me van a saber decir por qué. Y la verde es la sumatoria. Pregunta, ¿es lógico que al principio hay mucho alfa y después baja? ¿Es lógico? Con la cabeza, con lo que sea, digan que sí o digan que no. Yo digo que sí, porque se isomeriza. Perfecto. ¿Es lógico que
al principio no hay nada de isoalfa ácidos. Hablemos de que usamos pellets no preisomerizados, que es lo que muchas veces usa la industria. Los pellets que producimos nosotros no son preisomerizados. Entonces, ¿es lógico que al principio no hay isoalfa? Es lógico. ¿Y es lógico que después aumenta? Sí, es lógico. Bueno, esto va con premio, y tengo acá en el bolso premio. ¿Quién me explica por qué la sumatoria, fíjense que esto más esto tendría que dar por acá, y no da por acá, da por acá, y encima después cae? Pueden levantar la mano y tirar una idea. Neri, quien quiera, no sé, tiren una idea. Por ahí hay gente que ha cocinado 7 millones de veces. ¿Por qué cae esto? Si tengo menos alfa, tengo más isoalfa, pero la cuenta no da. 2 más 2 acá no da 4 y estamos con un problema. ¿Alguien se anima? Tiren, así lo hacemos más interactivo. ¿Alguno se anima a tirar una idea, algo? ¿No? Sí, está bien, hay pérdidas. ¿Y por qué hay pérdidas? Se volatiliza. Hasta donde leí no sería esa la respuesta, pero igual gracias por tirar una posibilidad. ¿Se transforma en otro tipo de resinas? ¿Resinas duras? No, los alfa no se transforman. No, porque las resinas duras van por envejecimiento del lúpulo. No, por lo menos de la bibliografía que me traje en cantidad de Alemania, habla de otra cosa. Hay algo más simple, una explicación más simple. No es vaporización, no es volatilización. Se va con el true, perfecto, grande Guille. Sí, claro, empieza, sobre todo a medida que van coagulando proteínas, se va con el true. Pero la explicación de esto es que nosotros nos encanta echar lúpulo a lo loco, y la realidad es que un mosto hirviendo a pH 5, hirviendo, ni les cuento cuando está frío, un mosto hirviendo no puede soportar más de 60 miligramos de isoalfa por hectolitro. Eso es poquísimo. Dije 60 por hectolitro. Si fueran 60 por litro, estamos hablando de 60 IBUs, según la cuentita básica. Pero, o sea que no puede soportar más de 0,6 isoalfa por litro. ¿Por qué no puede? Porque no queda en solución y tiene que haber buena dispersión. Y encima cuando esto pasa por el Whirlpool, ya cuando bajamos de 28, de 27 grados, la solubilidad, según las tablitas que recuerdo, porque estudié para hoy, según las tablitas que recuerdo, es de 40. De 60 baja la solubilidad a 40 miligramos de isoalfa por litro. Entonces la cuestión es que nosotros echamos lúpulo a lo loco y en realidad la solubilidad de los isoalfa en el mosto es bajísima. Por eso es que el rendimiento del lúpulo es bajísimo. Nosotros sabemos perfectamente que no es que, aplico un cascade que tiene 7 de alfa, se va a isomerizar todo. O sea que tengo 7% de isoalfa y hago la cuenta y van a ver que no saco ni una golden. Por eso el rendimiento del lúpulo es tan bajo. No hay premio. Pero a alguien se lo quiero dar el premio, así que tienen uno más difícil acá. Bueno, y este gráfico, a ver quién se anima. Este es difícil. Cuanto más lúpulo agrego en el eje X, tengo dosis, estamos hablando de hervor, ¿no? Minuto 60. Esto, imagínense, una cocción de una cerveza de 60 minutos, y agrego, cuanto más lúpulo agrego, más IBUs tengo por miligramo de isoalfa ácido en el mosto. Y acá es donde vamos a rebatir un poco la hipótesis de que 1 miligramo de isoalfa por litro es un IBU. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque los modelitos que existen, el de Tilsen y todos esos, son, como todo modelo, es una simplificación de la realidad, y en realidad los beta también aportan. En Alemania están muy encantados con el tema de las sustancias amargas anexas. Para los que toman nota, esa sería la palabrita clave de mi charla: sustancias amargas anexas. No le puse ese título a la charla, no venía nadie. Pero hablemos del beta. El beta tiene poder de amargor, no como beta, sino como hidroxitriciclo lupulona. Todos tenemos en la cervecería un frasquito de hidroxitriciclo lupulona, no me miren raro. Ácido glupínico, y son todos productos de oxidación y de peroxidación de los beta, y tienen un potencial de amargor del 30%, del 20 y pico por ciento, y aportan al amargor. ¿Quiénes son los que más beta tienen? Los lúpulos nobles, el Spalt, el Hallertau, Mittelfruit, el Tradition, que es un mejorado de Mittelfruit, pero no deja de ser parecido al noble, el Tettnang, el Sass, y esos lúpulos tienen un montón de beta. Entonces, cuando vos haces los cálculos de IBUs con un Spalt, está mal hecho el cálculo, porque en realidad tenés más IBUs porque hubo un montón de beta. Son lúpulos que tienen tanto alfa como beta. Nada que ver con un Zeus. Un Zeus tiene 14 de alfa y tiene 3 de beta, y entonces el beta aporta muy poco y está bastante bien hecho el cálculo con los alfa. Pero acá resulta que
si dividimos IBU sobre isoalfa-ácidos, muchos de nosotros pensamos, la cuenta esa es 1, IBU sobre isoalfa-ácido es 1. Entonces, cuanto más agregamos, más crece esto, pero si vamos al modelo matemático que mejor ajusta es este parabólico hasta saturación. Pero bueno, lo que yo quería contarles en este gráfico, no se los pregunté para no aburrir, lo que yo quería contarles es que los alemanes están muy concentrados en medir, ok, según con qué variedad, cuántos IUs por isoalfa-ácido tengo. Así que, ¿qué les quiero transmitir? Empecemos a romper la hipótesis de que 1 miligramo de isoalfa-ácido por litro es un IBU. Está bien desde el modelito y para una cerveza hecha toda con Zeus, pero no está bien para cervezas donde hay blend de lúpulos y sobre todo para cervezas que tienen mucho lúpulo noble. Las cervezas alemanas tienen mucho Hallertau Tradition, tienen mucho, ¿cómo se llama? Esta otra que han mejorado, Spalt Select y eso. Bueno, sigamos. Y este es un gráfico fundamental porque también es algo que les quiero transmitir en esta charla. Cuanto más beta tiene un lúpulo, a ver, tengo acá. Uno de los mejores catálogos de lúpulo que existe en internet es el de YCH. Este librito está lindísimo, pero en internet está la misma información. Entonces, yo abro cualquier página, acá me tocó abrir en Mosaic, un lúpulo que todos queremos mucho, y ahí nomás me dice cuánto alfa tiene y cuánto beta tiene. Mosaic no se destaca por tener mucho beta. Es un lúpulo bastante amargo, tiene 12 de alfa y tiene 4 de beta. Pero hay lúpulos que si vamos, no los voy a aburrir, pero si vamos a Spalt, van a ver que tiene 4 de alfa, 4 de beta. Genial. ¿Qué quiere decir? Que según lo que dicen los alemanes, y este gráfico que me lo prestó este señor Florian Schulz, según lo que dicen los alemanes, cuanto mejor relación beta-alfa tenga un lúpulo, mejor es la calidad de amargor. Se nota, ¿no? Que el gráfico es robado de Alemania, sí. Bueno, esto no es significativo, es significante. Bueno, y entonces, y el modelito ajusta bastante aceptable. ¿Qué quiere decir 57 acá? Y quiere decir que la variación del eje Y está explicado en un 57% por la variación en el eje X. Y eso está bien, es respetable, no explica, hay una nube de puntos, pero está más o menos bien. Bueno, y además es significativo cuando lo someten a tratamiento estadístico. Entonces, cuando ustedes agarren un lúpulo, exíjanle a su proveedor de lúpulo, primero exíjanle buen precio, primero. Después, exíjanle al proveedor de lúpulo, ok, pero quiero saber el alfa y quiero saber el beta. Y si no te lo da, buscamos en catálogo y tratemos de manejarnos con cosechas nuevas. Nuevas no quiere decir que ahora la única que va es la 2018. Está muy bien tener un lúpulo 2015 o 2016 si ese lúpulo fue bien conservado, pero ya un 2011 es muy discutible en este año. Pero lúpulo bien conservado no me refiero a que sea de la última cosecha, sino que se haya mantenido en cámara, que esté bien planteado, etc. Entonces, los alemanes dicen que cuando dividan, hagan la cuantita, tengan su información del lúpulo, preferentemente no sacada de catálogo, sino sacada de ese lote, y además pueden mandar a analizarlo en IPATEC, y es un análisis absolutamente razonable. De hecho, algunas cervecerías tienen equipamiento en su laboratorio para poder analizar alfa y beta, porque al fin y al cabo se hace por espectrofotometría. Por ejemplo, Antares lo tiene, ¿verdad? Listo. Bueno, otras cervecerías con una inversión bastante moderada, no estamos hablando de $10.000, con una inversión moderada podrían tener, hablando de cervecerías que trabajan con muchos lúpulos, mucha rotación, etcétera, es una medición que se puede hacer. Y si no, le pedimos a IPATEC que nos haga el análisis y vamos al análisis de ese lúpulo en particular, dividimos beta sobre alfa y sabemos cómo estamos. Muchos lúpulos están acá. Acá está el Zeus, el Magnum y muchos otros. Acá están los nobles y acá hay algunas niñas bonitas sobre las cuales les voy a contar. Bueno, en la relación beta-alfa hay algunos lúpulos que están medio tristes, ¿sí? Estos son lúpulos, para que no sea tan alemanota la charla, les metí algún Simcoe o algún Bravo y algún Zeus, pero en general les voy a hablar de los lúpulos alemanes, como Hércules. Hércules es una variedad que revolucionó el mundo, porque la industria lo que pedía era alfa. Sí, pero ¿cuántos kilos de lúpulo querés? No, yo quiero alfa, te decían. Pero mirá que tiene aroma. No, yo quiero alfa. Lo único que me interesa es darle 11 IBUs a la Budweiser, así que yo quiero alfa. Bueno, y los alemanes revolucionaron el mundo cuando inventaron Hércules, una variedad millonaria, costó muchos millones de euros desarrollarla,
Y Hércules es una variedad que, así como el Cascade tiene 7 y el Nugget tiene 12, bueno, Hércules a veces tiene 18. Y el precio mundial del alfa bajó enormemente. Bueno, y Hércules está todo muy bien, rinde, encima a campo rinde 3 toneladas, es un espectáculo esa variedad. Por eso revolucionó el mundo. Imagínense que nosotros con Nugget producimos 200 kilos de resina por hectárea, porque tenemos rendimiento de 1800 kilos multiplicado por 0,12, saco 200 kilos por hectárea, 190 kilos de resina. Hércules 3 toneladas multiplicado por 0,18 sacan 610 kilos de resina por hectárea. Claramente son mucho más competitivos y el costo de producción debe ser similar. Bueno, y nuestro Nugget tampoco es un Nugget muy feliz, por eso raspa un poco, porque la relación beta-alfa mucho no ayuda. Por suerte ustedes le encuentran algunas virtudes de aroma y algunos dry hopean con Nugget y eso hace que nuestras hectáreas de Nugget no se vean sometidas a ser arrancadas. Igual estamos arrancando algunas, pero no todas. Bueno, y hay algunos lúpulos un poco más copados. Cuando quieran dar un amargor menos rasposo, tengan en cuenta a estas dos chicas. Galena y Magnum tienen una relación un poco más aceptable, sobre todo Galena. Magnum, bien alemán, un lúpulo que tenemos acá en Bolsón y no va ni para atrás ni para adelante. Mañana en la chacra justo no tengo Magnum para mostrarles, perdón. Mañana en la chacra los dueños de casa no tienen Magnum, pero si fuéramos a otra chacra les puedo mostrar. Son dos surcos tristes que dan 100 kilos hace 4 años y no hay forma de que se transformen en una planta adulta de buen rendimiento. Galena, invento norteamericano, está un poco mejor. Después hay unos lúpulos copados. Este es el lúpulo más copado de todos los lúpulos, lo sabemos todos. Es copado hasta que lo tenemos que pagar, porque es muy caro. Pero es muy amargo, es exquisito, tiene buena relación beta-alfa, lo puedes usar para amargor. No sé si estás por acá, Pablito, Auca. ¿Estás por acá? No. Bueno. Auca hace una IPA que ojalá que esté en alguna de las canillas en el pueblo, que tiene amargor con amarillo. Es caro el lúpulo, pero tiene una relación beta-alfa que no raspa, está genial. Y Willamette no es un lúpulo de amargor, pero bueno, Willamette también tiene una relación muy interesante. Y después está esta chica, Zafir, que es un lúpulo raro, porque tiene dado vuelta el coeficiente, tiene más beta que alfa, y eso es muy raro. Así que esta charla es para venderles Zafir. Cuando termino me pueden ver y tengo acá muchos kilos de Zafir. Bueno, es un lúpulo rarísimo y en función de lo que estoy diciendo rompe todo esquema, porque los mejores lúpulos tienen una relación beta-alfa de 0,9. Bueno, este tiene dado vuelta el índice. Y acá están todas las variedades alemanotas. Esto es Herzbrucker, Zafir, Tettnang, Hügel Melon. Hügel Melon es una variedad interesante también por su relación beta-alfa. Está Spaltzelek, Hallertau Mittelfruit, Sass, Cascade, que no está mal, está en el medio Cascade. Smaragd, Opal, Mandarina Bavaria, Hallertau Tradition. Y en el último lugar, Hércules. Y los verdes son los nobles. O sea, ¿cuáles son los lúpulos más copados en cuanto a su amargor amable? Los nobles. Salvo Zafir, que no es noble porque fue desarrollo genético de Hügel y que se meten en el listado. Y Hügel Melon también, como que son dos que están metidos. Pero si sacamos a Zafir y sacamos a Hügel Melon, todos los demás son los nobles que se llevan la punta. Es decir, si a un alemán le decís que una German Pils se hace prescindiendo de un lúpulo noble, te mira raro. Y ahora les voy a contar algo que no se mide por espectrofotometría, sino que se mide por HPLC. Que por suerte los muchachos de Quilmes en Fernández Oro tienen un HPLC. Como ustedes sabrán, el lúpulo en Argentina existe gracias a Quilmes en su origen. Ha sufrido mucho en la década del 90 porque el gran cliente que era Quilmes optaba por comprar en zonas más competitivas. Entonces muchos productores de lúpulo les hablas de Quilmes y te dicen, oh sí, qué duro que fue la década del 90. Y en este momento Quilmes paga poco, pero por algo algunos productores le siguen vendiendo. Es un jugador importante. De las 200 toneladas que producimos en Bolsón, Quilmes compra unas 100, el resto las compran todos ustedes, y al fin y al cabo mantenemos una relación con Quilmes que desde mi punto de vista no es una relación de pelea. Si me preguntan, che, Quilmes es muy generoso pagando, más o menos, pero tenemos una linda relación y nos prestan el HPLC. Por eso tenemos una linda relación. Bueno, y el HPLC es caro, vale $60.000, no es un espectrofotómetro, y ahí nos permite analizar nuestros lúpulos.
tampoco hacemos uso y abuso, pero algunas variedades las analizamos, sobre todo las de amargor, porque con el HPLC no solamente medimos alfa, sino que medimos toda la fracción de resinas duras y blandas y obtenemos estas salidas de computadora en donde vemos los picos de cohumulona, los de ad-humulona y los de isohumulona, que son muy insignificantes porque el lúpulo en sí tiene un poquitito de iso-alfa, pero muy poquito, es casi todo alfa, no iso. Y nos interesa medir la cohumulona, porque la segunda parte de mi charla habla de otra cuestión ligada al amargor, que viene a ser las cohumulonas. Esta es la salida de computadora que me da el software de Quilmes, en donde me dice, este es el valor absoluto de cohumulonas, este es el valor absoluto de alfa, y si yo divido valor absoluto de cohumulonas sobre alfa, obtengo un porcentaje. Y este es el valor que van a ver en cualquier catálogo. Agarramos el catálogo de YCH y decimos, ok, ¿cuánta cohumulona tiene el Mosaic? 23. Y ese numerito nosotros lo medimos realmente en nuestros lotes de producción gracias a que nos prestan este aparatejo y es muy importante. ¿Por qué es importante este valor? Porque al igual que el coeficiente beta-alfa, nos va a hablar de la amabilidad del amargor, sobre todo en nuestros estilos más lupulados. No son ricas las cohumulonas. Y bueno, y este gráfico, que también me lo facilitó Florian Schulz, este gráfico lo que dice es que a pesar de que durante un montón de años se discutió, sí, cohumulona sí, no, pero cohumulona no, pues por ejemplo, Cascade tiene medio alta la cohumulona, y no es un lúpulo que raspe demasiado, o por lo menos, no sé qué nos va a contar Leo cuando nos cuente sobre un montón de años usando Cascade, pero si yo hablo con ustedes, que hablo muy a menudo, las quejas vienen por el Nugget, no vienen por el Cascade. Igual hay opciones muy buenas para dar amargor que por un montón de razones son mejores que el Cascade. Pero el Cascade es de alta cohumulona y raspa un poco sí, un poco no, pero hoy en día se sabe, con cierto rigor científico, más allá de que en este gráfico solamente el 40% de la variación en I está explicado por el eje X, se sabe que cuanto más isocohumulona se mide en el mosto cuando apagamos el fuego, esto está hecho, si bien no es no lo mide una máquina, está hecho por un panel de alemanes ultra expertos que por puntuación llegan a un valor que, si bien nace de algo subjetivo y sensorial, termina dando valores objetivos. Cuanto más isocohumulona se detecta en el mosto, menos armónico es el amargor. Así que las cohumulonas no nos gustan. Vamos a nuestras amigas, las plantitas de lúpulo. Estas variedades no están muy contentas en cohumulona. A Cascade ya la castigué, no la voy a seguir castigando porque si no bajan mis ventas, es lógico. Bueno, Galena, les dije que era piola porque tenía una buena reacción beta-alfa. En cohumulona estamos mal. Bravo es un lúpulo súper interesante, muchos de ustedes lo traen de Estados Unidos y lo usan también para aroma porque tiene un contenido de aceite esencial altísimo. Los lúpulos de alto alfa en general tienen alto contenido de aceite esencial, lo cual no quiere decir que todo lúpulo de alto alfa sea bueno para terminar una IPA, pero que aportan algo, seguro que aportan algo. A lo sumo será una nota hoppy, una nota redundantemente lupulosa. Pero bueno, Bravo ustedes lo usan y cuando damos todos los ibus con Bravo tenemos un problema de raspor. Hércules, esta charla es para venderles Zafir y es para que no compren Hércules. Lo digo en broma, pero Hércules, así como revolucionó el mercado de la industria, tiene desventajas como... Por eso ustedes van a ver en la página de Hofsteiner, de YCH o de Bad Haas, que Hércules no es una variedad que porque es la más plantada del mundo. Hércules es la variedad que tiene como 6.000 hectáreas plantadas en 56.000 que tiene el mundo y hay 262 variedades. O sea, Hércules es muy importante y sin embargo los artesanes no usan mucho el Hércules porque no es bueno en su relación beta-alfa, no es bueno en cohumulonas. Y Summit, que es una revolución norteamericana, sobre todo porque Summit se cosecha en forma mecanizada. Son espalderas de 3 metros, no son plantaciones de 5, 6 o 7 metros. Es un lúpulo enano que desarrollaron los norteamericanos para ahorrar mano de obra a lo loco. Y encima tiene virtudes de rendimiento y de resina, pero no tiene buen porcentaje de cohumulonas porque no es bajo. Hay algunas variedades un poco más decentes. Fíjense que Magnum al final está bueno porque Magnum tenía bien la relación beta-alfa, estaba bien y no está mal la cohumulona. Y lo mismo le pasa a Willamette, que si bien no es un lúpulo de amargor, Willamette es una gran opción para blendear cuando tenemos un problema en nuestra APA o en nuestra Amber. No queríamos que quede tan rasposa y hay que blendear ese Nugget o ese Galena. Y después hay unos lúpulos muy interesantes. Simcoe amarillo nuevamente vuelve a ser una niña bonita. Nugget 25,
Fíjense que no les estoy mintiendo, les mostré hace un ratito la salida del software del HPLC y dio 25, este valor corresponde a ese lote. Y después hay uno que, como les conté, necesito vender Zafir, que es brutal. Zafir rompe toda regla del lúpulo, tiene mucho beta y tiene muy baja la cumulona. Ahora viene la parte mala. Zafir es un lúpulo de muy bajo alfa, es como un lúpulo noble. O sea, es ridículo hacer una IPA y dar todo el amargor con Zafir. Además está medio demandado en el mundo porque los alemanes le están haciendo buen marketing y cuesta conseguirlo. Pero para una German Pils o para un estilo interesante, Zafir es una gran opción. Y acá están las dos cosas, ¿no? Amarillo resulta ser un gran lúpulo. Hércules está triste por los dos lados. Nugget un poco sí, un poco no. Cascade un poco sí, un poco no. Simcoe es una masa por su aroma. ¿Qué nos vamos a poner a hablar de amargor en Simcoe? Y Zafir es el lúpulo más contento de todos. Bueno, hablemos un poquito de polifenoles y ya termino y nos vamos al coffee break. El problema de los polifenoles, que no me quiero meter en territorio de Mario, charla número 5 del día hoy, después del beer break. Los polifenoles le agregan a la cerveza un montón de cosas, son estabilizantes de sabor, son sobre todo antioxidantes y sobre todo están vinculados a cosas que nos va a contar Mario que son muy benéficas para la salud. Pero los polifenoles tienen un gran problema. Cuando un lúpulo se pone viejo, gran parte del responsable del olor a pata y toda la porquería que aparece de un lúpulo que quedó al sol 10 días, es que cuando los polifenoles se polimerizan, se arma la podrida y aparece olor a cartón, cuero, pata, queso y está todo mal. Entonces, antes, este gráfico es un gráfico que intentaría mostrar una cocción en el año 1900, donde las cocciones duraban 3 horas y los isoalfa-ácidos se iban isomerizando y los polifenoles se iban polimerizando porque estaban sometidos demasiado tiempo a hervor y las cervezas tenían un problema. Entonces, después, con el tiempo, las cocciones, los equipos fueron mejorando, el tiempo de contacto con el oxígeno fue mermando y hoy las cocciones no son más de 3 horas porque además todos ponemos el foco en la energía y nos damos cuenta que hay otras formas de hacer buen uso del lúpulo sin necesidad. Pero había cuestiones también bacteriológicas, según cuentan algunos libros que leí de por qué duraban 3 horas. La cuestión es que hoy no duran más 3 horas, hoy duran menos. Y la forma que tuvieron para subsanar la polimerización de los polifenoles cuando las cocciones todavía eran largas es que hacían varias adiciones. Hoy nosotros hacemos varias adiciones de lúpulo por un montón de motivos. Pero si hablamos del tema polifenoles, uno de los motivos es porque al final vamos isomerizando el alfa con adiciones en el tiempo y disminuimos la tendencia, no la frecuencia, disminuimos el valor final de polifenoles polimerizados. Y ahora hablemos un poco más de qué pasa, qué es bueno que tenga más o que tenga menos. Sí, es bueno. Acá tenemos otra vez este gráfico que me lo compartió Florian y que creo que está en la revistita de Somos Cerveceros. Cuanto más polifenoles por litro medimos en cerveza terminada, mejor es la calidad de amargor. O sea que este es el tercer tema que les quería transmitir respecto de calidad de amargor. Necesito sacarme de encima el premio. ¿Quién nombra los 3 temas que toqué sobre amargor, sobre calidad de amargor? Sí. ¿Comulona? Sí. Muy bien. Pase a buscar el premio, por favor. No, de verdad. De verdad. Me quiero sacar de... No queda nada de stock de cosecha 2017, pero bueno, por lo menos un aceite esencial. Factor aplauso para que no se me duerman antes de terminar. Bueno, y entonces, cuanto más polifenoles tiene no un lúpulo, cuanto más polifenoles se miden en cerveza terminada, mayor es la calidad de amargor, dicen los alemanes de este panel, y el R cuadrado del 50% es aceptable. ¿Cuáles son los lúpulos que más polifenoles tienen? Los nobles, otra vez. Y también el Spalt Select, que es un noble mejorado, es una cruza de Spalt por Hallertau Mittelfruit, y el Zafir, que no sé si les dije que es un lúpulo interesante, y el Smaragd, y también el Cascade, bueno. Y ahora, terminando el último tema, no podemos hablar de lúpulo y no mencionar nada de aromas, así que dediquémosle aunque sea 5 minutos. Ustedes cada vez lo que más les interesa es esto, pero yo no quería dejar de, ya que siempre hablamos de aroma, hablemos un poquito de amargor. Que
que esa fue la primera parte de la charla. Ahora hablemos de aroma. A ustedes lo que más les interesa es esto, y hoy todos tenemos locura por las notas. Viste, Cinco tiene esto y lo paso por un backhopping y entonces da esto. Y esta ruedita la tengo por acá, a ver. No la encuentro, acá está. Bueno, no la encuentro, se me perdió, che. Bueno, la tengo ahí, la tengo, estas rueditas, las lupuleras importantes como Barjas, no como lúpulo de la Patagonia, como Barjas, las lupuleras importantes tienen estas rueditas en donde vos podés ver, después se las pongo ahí para que la vean, donde vos podés buscar qué descriptor querés y te tira en un doble cartón con un ganchito en el medio, te tira cuáles son las variedades que tiene ese descriptor. Y finalmente lo que nos vuelve loco últimamente no es hablar tanto de IBU, Comulona, Alfa, Beta, sino hablar de, ok, ¿cuál es el perfil que me dio mi cerveza? Esto tiene que ver con el premio que se acaba de llevar nuestro compañero cervecero, porque es una cerveza, una Pale Ale tuneada con aceite esencial de Cascade. Entonces vemos cómo cambia el gráfico de araña cuando le ponemos un poco de aceite esencial de Cascade. Tiene más descriptor de lúpulo fresco, más pasto recién cortado, un poquito más floral y sobre todo un poquito más cítrico. Y disminuye un poquito algunos otros que tenían que ver con el gráfico de araña original azul. Hablemos un poquito de los terpenos, sobre los cuales no sé si alguno luego va a hablar, ya me mezclé un poco. El mirceno, que es el terpeno más presente en ese frasquito de aceite esencial que hemos obsequiado recién, tiene notas, sobre todo como las que estamos leyendo. El geraniol tiene este tipo de notas y el linalol tiene este tipo de notas. Y acá lo que les cuento es una noticia triste. Hay 497 sustancias descritas en los componentes aromáticos del lúpulo. Y de esas 497 hay menos de 30 que sobrepasan el umbral de percepción humana en cuanto a lo olfativo. Y no se logra asociar una sustancia con un descriptor. El máximo esfuerzo de descripción es lo que les estoy mostrando en pantalla. Pero no es que uno mire, tengo esto, entonces tengo maracuyá. Mirá, tiene esta sustancia. Correcto, tiene banana. No, es la combinación de varios terpenos y sesquiterpenos y otros alcoholes y algunas cosas que nos va a contar en la tercera charla Nacho, que generan determinados aromas. El mundo sigue estudiando los aromas del lúpulo. En Hewlett se están rompiendo la cabeza para estudiar esto y siguen generando información. Y, por ejemplo, algo importante, el mundo no se pone de acuerdo en determinar una unidad de aroma, porque en unidades de amargor creo que es la primera vez en la historia del mundo que se pone de acuerdo el mundo en algo. Viste que no nos ponemos de acuerdo a cuál es la unidad de peso, cuál es la unidad de medida. Querés hablar sobre tu equipo cervecero con un gringo y te habla en barrels, galones, y vos le decís, el mío tiene 500 litros, y te dice, no entiendo. Y es todo un caos. Bueno, pero con los IBUs nos pusimos de acuerdo. Y con el aroma no hay caso, no nos ponemos de acuerdo porque los distintos autores dicen, no, pero listo. Y de todas las teorías de aroma, la que más hubo consenso, pero igual no quedó instaurada, es la de que por el contenido del linalol podríamos establecer unidades de aroma en cerveza. Y es muy discutible, pero tiene cierta lógica. El linalol. Cuanto más linalol tiene una cerveza, estamos todos de acuerdo que tiene más intensidad. ¿Quiénes somos todos? Los que saben. Yo no. Los que miden, los panelistas, que están entrenados para detectar y llenar puntuación de planillas de intensidad de notas lupuladas en cerveza, está bastante asociado con el linalol, con un R cuadrado muy interesante. Entonces, y con esto termino, un minuto más y termino, con esto quería terminar con una parte aburrida antes del coffee break, pero con un ejercicio. ¿Cómo hacemos? Nos pasa a todos porque estamos en una era en donde ya no es todo Cascade. Leo nos va a contar luego que antes era todo Cascade, era la opción para hacer cerveza. Hoy es mucho más compleja o mucho más variada la oferta. Y estamos muchos de ustedes trayendo lúpulos importados y hay algunos problemas que por ahí le toca a los comerciantes, no tanto a los lupuleros. Nosotros producimos lo que podemos y lo que sabemos, pero es el tema de, yo venía usando amarillo y me quebraron stock, me quedé sin amarillo. Y bueno, y te lo tengo que reemplazar por otro. Y venía usando Perle porque me gustó Perle y me quedé sin stock. ¿Cómo va, Hernán? ¿Tenés Cascade? Sí. Che, ¿cómo lo reemplazo por Perle? Y hacemos de todo, algunos reemplazamos gramo por gramo. Entonces, yo los invito a un pequeño ejercicio muy cortito de cómo reemplazar una variedad por otra para que nuestra IPA no tenga una variación demasiado significativa en intensidad de aroma, no en perfil. Siempre que reemplacemos un lúpulo por otro nos cambia el perfil, a no ser que reemplacemos Spalt por Spalt Select o SAS por Spalt. Y encima era una Pilsen de 25 IBUs y
El protagonista no era el lúpulo, o era el protagonista era el balance. Entonces, pero si vamos a cambiar nuestra Amber o nuestra APA, y el perfil va a cambiar. Pero que por lo menos que no nos cambie la intensidad del lúpulo, que el bar no nos diga, che, cambiaste algo, ¿no? Sí, hice un pequeño toque. Hice un pequeño toque, no la quiere nadie la IPA ahora. Entonces, tratemos de mantener un poco esa estabilidad, por lo menos hasta ahí llega mi transmisión de ideas. Entonces, hay varias formas de regular las adiciones de lúpulo. ¿Cómo las calculamos cuando reemplazo una variedad por otra porque me quedé sin tal lúpulo? Una es a la que te criaste, che, gramo a gramo, venía usando Nugget para Whirlpool y ahora uso Cascade. ¿Les parece razonable? Creo que es discutible. Otra es por contenido de alfa, no tiene mucho sentido. Hay gente que dice, no, porque yo pensé que como vos dijiste que cuanto más alfa, más aceite esencial, entonces reemplazo por alfa. Yo venía usando 3 gramos de Cascade, me fijo cuántos miligramos de alfa son y ahora uso tantos gramos de Nugget que lo obtengo por regla de 3 simple. Es discutible. Está bueno porque le metieron cabeza y hicieron una regla de 3 simple, pero es discutible. Otra forma mucho más efectiva es por contenido de aceite esencial y obviamente la que se viene ahora es la que les quería contar, que es la que les vengo hablando. Si reemplazáramos un lúpulo por otro, pues se nos acabó el lúpulo de Whirlpool de nuestra Amber y le vamos a cambiar el lúpulo, estaría muy bueno por contenido de linalol. Acá tenemos un problema y una pseudo solución. El problema es que nosotros los productores de lúpulo no les estamos dando el contenido de linalol de cada lote y la pseudo solución es que catálogos buenos como este te dicen, por ejemplo, Mosaic dice que tiene 6% del total de aceite esencial es linalol y el contenido de aceite esencial es de 22 mililitros por kilo. O sea, tenemos cada 100 gramos. Entonces tenemos una solución sacada de catálogo. Los alemanes son unos fanáticos de que el Whirlpool se haga a una temperatura menor a 90 grados. Es una idea que les transmito, no lo digo yo, lo saqué de un libro y lo vi tan esmeradamente que dije, bueno, hagamos una diapo en donde diga esto que dicen los alemanes. Luego ustedes en Coffee Break y demás charlas nos contarán cuál es la experiencia de ustedes. Los alemanes están totalmente en contra de adiciones de Whirlpool a 90. Y bueno, y acaba el ejercicio y termino. Se nos acabó o lo podemos hacer al revés. Che, yo venía haciendo la adición de Whirlpool de mi APA, la venía haciendo con Nugget y me trajeron Magnum, porque lo conseguí a buen precio. Bueno, esta es la ficha técnica de los dos lúpulos. Tiene tanto de alfa, es más o menos parecido. Tiene aceite esencial, no tan parecido. Y el contenido de linalol sacado de catálogo, porque los proveedores no se los damos, por lo menos yo no logro analizar esto todavía, tenemos bastante diferencia. Entonces, una opción es hacerlo mal, es decir, imaginemos un estilo muy tranquilo, una APA, imaginemos una Golden, pero que la quiero seguir teniendo bien balanceadita como la tenía. Entonces yo le estaba aplicando medio gramo de lúpulo al Whirlpool. Si le aplico medio gramo de Nugget al Whirlpool, estoy aplicando tantos gramos de alfa por hectolitro, tanto aceite esencial y tanto linalol. Y cuando hice el reemplazo por Magnum, gramo a gramo, o sea, medio gramo, ¿cuánto estoy aplicando de alfa? Más o menos lo mismo, un 6% más. Pero ¿qué pasó con el aceite esencial? Guarda, porque como el Magnum tiene mucho más aceite esencial que el Nugget, estoy metiendo un 47% más y estoy metiendo un 34% más de linalol. Entonces es muy probable que el bar me diga, che, ¿puede ser que el público se me queja y la Golden está medio APA? O no sé, público de los que tienen muy bajo conocimiento como jueces, como yo, que podría llegar a hacer ese comentario tan sonso, pero que lo que quiero decir es, che, está más lupulada que de costumbre. Bueno, y hagámoslo ahora reemplazando por alfa, que era la otra opción. Y bueno, estaba aplicando, suponete un ejemplo, 5 gramos de alfa por hectolitro, y entonces en Magnum hago lo mismo, y tampoco me queda bien, porque estoy aplicando un 39% más de aceite esencial y un 26% más de linalol, y la gente se va a dar cuenta que algo cambió en la intensidad de mi cerveza. Y por último, que este es el método que les propongo, bueno, fijémonos cuánto aceite esencial queremos dar. Ok, medio mililitro por hectolitro, pero no en forma del frasquito de recién, en forma de lúpulo. Vamos por catálogo, vemos cuánto estamos agregando. Ok, ahora pasémoslo a gramos, por regla de 3 simple. Ok, son 89 gramos de Nugget por hectolitro, y en Magnum es mucho menos. ¿Y cómo nos queda el alfa? La verdad que no me importa cómo nos queda el alfa. Bajó el alfa, pero ¿qué me importa el alfa cuando no le voy a dar tiempo de isomerización porque es Whirlpool? Bueno, ¿y cómo quedó el linalol? Cambió muy poquito, entonces es muy probable que haciendo un reemplazo de Nugget por Magnum, la intensidad de lúpulo de mi cerveza mucho no varió. Último ejemplo, Cascade versus Perle. Es el mismo ejercicio que antes. Si lo hago reemplazando gramo a gramo, fíjense que hay variaciones del orden del 18 o del 11%
en los dos indicadores que van a explicar intensidad en mi cerveza. Si lo hago por alfa, peor todavía. Me quise hacer el técnico, reemplacé alfa por alfa y me salió cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el contenido del linalol de las dos variedades es muy distinto. Sobre todo el Cascade no tiene mucho aceite esencial. Y entonces este es el método que les propongo. Reemplacemos, suponete conseguí un paquete de 5 kilos de perle y entonces vamos a darnos esta atribución de cambiar un poco la receta de nuestra Golden o de lo que fuera, o de nuestra German Pils. No, German Pils con Cascade, bueno, puede ser, hay bastante Cascade en las chacras de lúpulo de Hallertau. Todas tenían un par de hectáreas. Bueno, y entonces reemplazamos aceite por aceite. Vamos a aplicar medio mililitro por hectolitro en forma de pellet, ¿no? Y finalmente el contenido del linalol nos varía un 6% menos. Es probable que el público no se dé cuenta que la intensidad del lúpulo en nuestra cerveza cambió. Va a cambiar el perfil porque Perle no es Cascade. Y por último, los alemanes están trabajando en esto, que es una técnica estadística compleja, que se hace con un software, que es el PCA o el Principal Component Analysis, en donde estos ejes no son ninguna variable, son un conjunto de variables. Esto se hace cuando vos tenés un montón de datos con un montón de atributos, típico del universo de las variedades de lúpulo, en donde vos querés reducir la dimensionalidad de los datos. Entonces el software te da una salida en donde en dos ejes te los agrupa, y este eje no quiere decir nada, no es que esto es más cítrico y esto es más amargo. Son dos ejes que en un universo de dos dimensiones te arma grupitos. Y el software dice que estas variedades, Cascade, Citra Amarilla, Nelson, Sauvin, tendrían ciertas características indudablemente cítricas. Dice que estas variedades, Nugget, Magnum, Cluster, indudablemente un poco picantes. Acá está justo el descriptor herbal. Y entonces esto es lo que hacen los alemanes, en esto están trabajando. Finalmente construyen grupos de familias de variedades, en donde acá está Nelson Sauvin Amarillo Cascade, y así, no los quiero aburrir, estaban trabajando en agrupar las variedades porque siguen volviéndose locos y rompiéndose la cabeza investigando los aromas del lúpulo. Eso es todo, y si tienen dudas o preguntas, tengo acá en la mochila todos los muchachos que nos ayudaron a Mario y a mí y nos respondieron todas las dudas. Todo eso.